Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos en este domingo segundo de Pascua lo que llamamos la fiesta de la Divina de Misericordia. Es así el llamado Domingo de la Divina Misericordia, fiesta que introdujo en la Iglesia Juan Pablo II, día además en el que él falleció también, la víspera, y que tiene su arraigo en esa devoción a la Divina Misericordia que introdujo en la Iglesia también, que comenzó, y después tuvo ya sus vicisitudes, hasta que esa devoción ya arraigó y se aprobó la Santa Faustina Kowalska, monja polaca, que también Juan Pablo II fue la que canonizó. Y está muy fundamentado también, está muy unido a lo que es el Evangelio de la Misa, que es el siguiente que recordarás muy bien. Es San Juan quien narra esta escena. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus llagas, en sus manos, la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaba otra vez también los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y añade: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta aquí el relato evangélico de San Juan, la escena que, como te digo, es la que contemplamos en el Evangelio de la Misa de este domingo de la Misericordia. Señor mío y Dios mío, dice Tomás. Y yo te añado: Señor mío y Dios mío,
ten compasión de mí, porque como Tomás hay ocasiones en las que dudo de mi fe. Y en este domingo en el que tú me invitas a contemplar tu inmensa misericordia, en el que tú me muestras tu costado y tus llagas, y me invitas a experimentar tu cercanía por medio de la oración, no puedo decir más que eso. Tú, Señor, eres mi Dios. Te pido, Señor, que me concedas la gracia de ser digno de la bienaventuranza, esa que dice: dichosos los que crean sin haber visto. Con la fe, nuestra vida será inmensamente dichosa, serena, sencilla y feliz, porque sabemos muy bien y creemos que Cristo ha resucitado. La escena no puede ser más clara. Jesús se ha aparecido de nuevo a los 8 días en el cenáculo. Tomás sí que estaba entonces ya con ellos y se dirigió a él, y tomando palabras de lo que Tomás había dicho 8 días antes, le invita a tocar sus llagas. Y entonces aquel hombre sincero, que estaba acostumbrado a comprobar personalmente las cosas, se arrodilló delante de Jesús y dijo: Señor mío y Dios mío. Decía el Papa, en un día como hoy, en el que canonizó a San Juan XXIII y a San Juan Pablo II, las llagas de Jesús, decía, son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado, añadía el Papa Francisco, las llagas no desaparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros y son indispensables para creer en Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos: sus heridas nos han curado. Paro este texto del Papa, sigo después, para pararme en esta idea y para que tú y yo, en mi oración, en nuestra oración, lo pensemos. Ver las llagas de Cristo, que son el signo de la misericordia, es pensar esto que acaba de decir el Papa: sus llagas, sus heridas nos han curado. Escribe el libro de Isaías haciendo una profecía de lo que después sería, pero que es una realidad. Las heridas nos han curado. Algo así parecido dijo una vez el Papa Juan Pablo II delante de la Santa Síndone, la sábana que según se cree es la del Señor, haciendo oración delante de esa imagen de Cristo, pues dice eso: sus llagas, sus heridas nos han curado. Pero es que me han curado de verdad, a ti y a mí, a toda la humanidad, a todos los hombres. En esas heridas abiertas en el costado, en los brazos, en las manos, en los pies, en todo el cuerpo, en la cabeza, hechas por los flagelos, por los clavos, por la corona de espinas, por el maltrato, por los golpes. Ahí tú y yo hemos sido curados, porque ahí están todos nuestros pecados, todas las faltas de nuestra vida, esas que nosotros hemos cometido día tras día y que seguimos cometiendo. Porque la redención es universal para todos los hombres de todos los tiempos, también los que vendrán. Por eso, cuando nosotros, pensémoslo, ofendemos a Dios, somos así de pecadores, sabemos que están ahí también
mis faltas, y que el Señor goza perdonándonos, porque así es Dios. Seguía el Papa Francisco. San Juan XXIII y San Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado, y no se avergonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su cruz, no se avergonzaron de la carne del hermano, porque en cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, llenos del don del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, que de su misericordia. Creo que esto nos invita a ti y a mí a mirar sus llagas. Nos invita a tocarlas como a Tomás, para sanar nuestra incredulidad. Y nos invita sobre todo a entrar en ese misterio de las llagas, que es el misterio del amor misericordioso. Así es. No sé si te has parado alguna vez a contemplar uno de los cuadros más, por lo menos a mí, más representativos y más bonitos de Caravaggio, ese pintor del barroco italiano, que es tan expresivo. El cuadro del momento en que Tomás toca las llagas. Está metiendo, el Señor le muestra la herida en el costado y Tomás está metiendo el dedo en ese costado abierto. Es muy típica la manera de pintar de él, ¿no? Y yo creo que es que expresa muy bien, ¿no?, lo que estamos hablando. Y entiendo que fue el momento en el que el Señor, en el que Tomás dijo con fuerza y con fe, quizás de rodillas: Señor mío y Dios mío. Qué bonito es ver cómo esa ejaculatoria, esa palabra. Mucha gente mayor, cuando estás celebrando misa y levantas el pan y después el cáliz, en el silencio del momento de la consagración, en el silencio en el que solamente un sonido de campanilla quizás, se oye gente mayor que sin ningún prejuicio y ningún pudor te dice en voz alta: Señor mío y Dios mío. Porque es que es un reconocimiento, un acto de fe de que allí está Dios. El mismo Dios que Tomás tocó con sus dedos. El mismo Dios que resucitó del sepulcro, en este caso, en el pan y en el vino, y elevado hacia el pueblo que está asistiendo, participando en la Santa Misa, ver el pan y ver el vino son una manera de enseñarles el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por tanto tocar con la mirada ese cuerpo y esa sangre. Dios, en sus heridas hemos sido curados. Digo, Jesús cargó con nuestras miserias, con todas ellas. Cargó con nuestras miserias. Un Dios que perdona es un Padre y Madre 100 veces, 1000 veces, infinitas veces, decía San José María. Por el sacrificio de Jesucristo, Dios hizo mucho más que no tener en cuenta nuestros pecados, porque no simplemente fue un olvido de nuestros pecados, sino que nos libró efectivamente de ellos. Y lo hizo del modo más misericordioso posible. Porque como dice Tomás de Aquino,
Dice en la Suma Teológica, ser misericordioso, dice, es decir que alguien tiene miseria en el corazón, en el sentido de que le entristece la miseria ajena como si fuera propia. Por eso quiere desterrar la miseria ajena como si fuera propia. Este es el efecto de la misericordia. Que el Señor hizo tan propia nuestra miseria, tan suya, la miseria nuestra, que la llevó sobre sí. Así lo decía Isaías, tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Por eso, como escribe el Papa, la cruz es una revelación radical de la misericordia. Es decir, el amor que sale al encuentro del pecado y de la muerte. Así es, el amor que sale al encuentro del pecado y de la muerte. Hemos considerado estos días pasados, al hilo de la Semana Santa, cómo la pasión y la muerte de Jesucristo muestran lo grave del pecado. Y el extremo hasta el que el amor de Dios es capaz de llegar para que nosotros obtengamos el perdón. El amor de Dios Padre, llega a sacrificar a su propio Hijo, al que en la pasión parece que no escucha. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ha puesto por encima de su propio Hijo a nosotros. Y ha hecho que su Hijo muera por nosotros. En esto consiste el amor, dar la vida por los demás. Dar la vida por los demás. Porque era el camino que él eligió para perdonarnos. Es impresionante. Es impresionante. Yo creo que quienes sois padres o madres lo entendéis, porque sois capaces también de entender la manera de sufrir por un hijo y cómo os duele la falta de un hijo profundamente, pero sois capaz de sufrir la condena que ese hijo puede tener por ellos, porque Dios es Padre. De ahí que se considere el perdón cuanto más alto es el sacrificio que exige a quien lo da. Dios nos podría haber redimido de otro modo cualquiera, y sin embargo lo hizo del modo más costoso para él, porque entregó a su propio Hijo. Toda la sangre de Jesucristo, todo el cuerpo del Señor, la vida de su Hijo. Ha entregado a su Hijo por nosotros. ¿Cuántas veces hemos considerado esto al recibir el sacramento de la penitencia y escuchar de los sacerdotes las palabras de cariño y de perdón y también de juicio que nos dice? Pero unas palabras que acaban siempre con lo mismo. Yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así 100 veces y 1000 veces, infinitas veces. Es impresionante. Basta que contemplemos una imagen de nuestro Señor crucificado para persuadirnos de que en este sacramento de la penitencia se paga de nuevo nuestra liberación con la sangre de Cristo. También por esos pecados más ocultos o aparentemente insignificantes y esas faltas que parecen poca cosa, también Dios ha satisfecho. Dios nos ha perdonado. Estas consideraciones creo que nos tienen que llevar también a nosotros a llenarnos de esperanza y de agradecimiento, y a la vez también deberían movernos a una contrición más sincera y más profunda
a una contrición, yo diría, verdaderamente filial. Y aquí descubrimos una característica esencial del espíritu de la filiación divina que imprime toda nuestra vida. Pensadlo. A pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. El hijo menor de la parábola sigue siendo hijo. Y han pasado tiempo en el que no ve a su padre, en el que le ha dado la espalda a su padre, en el que ha derrochado el cariño de su padre, la riqueza de su padre, el amor de su padre, se ha olvidado de ello, pero sigue siendo su padre. Nosotros somos hijos de un padre que es padre siempre, y que siempre perdona, que siempre sana, que no se cansa de nuestras infidelidades, que perdona cualquier ofensa cuando nosotros pedimos perdón. Es tan padre que previene nuestros deseos de ser perdonados y se adelanta como aquel padre abriéndonos los brazos a la gracia. De aquí digo, qué bonito es el consejo que daba siempre San José María cuando nos decía que acudiéramos muchas veces a Dios y siempre como el hijo pródigo. Yo tengo que hacer, decía él, muchas veces de hijo pródigo al día. Es tan humano esa escena, donde se ve la misericordia de Dios reflejada en la parábola. Tan humana que cuando llega el hijo y va a decirle al padre eso que tiene preparado para decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Casi el padre no le deja ni decirlo. Y dice, le echó los brazos al cuello y le dio 1000 besos. Le echó los brazos al cuello y le dio 1000 besos. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros, movidos por la gracia, nos acercamos al sacramento de la penitencia. Sí, con el bagaje que tú quieras, con los pecados que tú quieras, que puedas tener. Yo diría, ¿se puede hablar más humanamente? ¿Se puede describir de manera más gráfica el amor paternal y también maternal, sí, de Dios por los hombres? Ante un Dios que corre hacia nosotros, no podemos callarnos y le diremos con San Pablo, Abba Pater, papá. Estoy estos días leyendo este libro de Jacques Philippe, La paternidad espiritual del sacerdote. Y me gusta mucho, me está gustando mucho. Porque es una manifestación también, es una manera de explicar la manifestación paternal de un sacerdote también. Y especialmente eso lo notarás cuando un sacerdote te acoge alrededor del perdón y casi podríamos decir que te da un abrazo. No por él, sino transmite ese abrazo de Dios. Transmite esa paternidad de Dios a través también de su mirada, de su perdón, de sus palabras, de su manera, aunque sea significativa, simbólica, ¿no? Pero de darte un abrazo. Y a veces de dártelo físicamente. Más de una vez. Con personas que han hecho una buena confesión. Y que han terminado diciendo, gracias por este perdón, por estas palabras. Y te han pedido un abrazo. Que ya le has dado en el fondo, porque se lo has dado a través de la misericordia. Pero es que el padre le dio un abrazo a su hijo. Se lo comía a besos. Se lo comía a besos. Aquí se abre un horizonte para nosotros maravilloso, pienso, en el sentido de nuestra filiación divina, pero muy grande. En este día de la Divina Misericordia pensemos esto, que hemos de saborear esa paternidad de Dios, una paternidad infinitamente misericordiosa, porque perdonar es algo propio de los padres.
es algo propio de los padres. Una de las cosas que muchas veces hablando con padres, preparando a los niños de primera comunión, y hablando un poco de cómo preparamos al niño, y una de las cosas que les pregunto siempre es oye, ¿os pide perdón? Y perdona a él. Y seguramente os preparando para la primera confesión además. ¿Os pide perdón? Pedir perdón a un padre. Y el perdón de un padre. Esto es un fundamento clavo en la vida de una familia. Yo siempre les digo a los matrimonios, por supuesto, el matrimonio está conformado por toda la familia, pero no os olvidéis de Dios, sois vosotros dos y Dios. Y luego los hijos que Dios os dé. Pero está Dios. Y por tanto, entre vosotros hay siempre el perdón, la misericordia, el comprenderos, el quereros, el amaros. Y el amaros pasa por perdonaros. No te vayas a la cama, le digo muchas veces a los niños, si te has enfadado con papá y mamá, sin pedirles perdón, antes de irte a dormir, pídeles perdón. Es que me parece fundamental aprender a pedir perdón, porque es una manera básica de entender a Dios y de entender también y de valorar también la misericordia de Dios. Entender la misericordia, valorar la misericordia de Dios y agradecerla, y por tanto nunca separarse de ella. Cuánta gente que se ha olvidado de la confesión, que pasan años sin confesarse, es que no han experimentado esa misericordia de Dios. O nadie les ha cogido para decir, oye, eso que te está pasando, eso que te está separando de Dios, eso en lo cual tú, porque evidentemente además una persona deja de creer, no porque deje de creer intelectualmente y deja por tanto deja por tanto después de practicar. No. Lo habitual es que una persona deje de practicar poco a poco y acabe justificando el no practicar con su falta de fe. Primero son los hechos, la vida, y después viene el no creer. Pero cuando se dan cuenta y se encuentran con la misericordia de Dios, que todo aquello que habían dejado de practicar, quizás por lo que sea, por no entenderlo, yo qué sé, la vida es muy rica, y se encuentran con que Dios los acoge, les perdona, les dice, venga, cuento contigo. Sí, han pasado muchos años, pero cuento contigo porque sigue siendo mi hijo. Sigue siendo mi hija. Es que se les abre una vía de paz y de alegría maravillosa. Realmente toda confesión es un encuentro con la misericordia divina. Por supuesto. Es un encuentro con la misericordia divina. El Padre, escribe San Ambrosio, vuelve a dar al Hijo el tesoro que antes poseía. Y como a nosotros, cada vez que Dios nos perdona, en verdad, dice, te sigo leyendo, San Ambrosio, en verdad, saldrá corriendo a tu encuentro y se arrojará a tu cuello. Te dará un beso que es la señal de la ternura y del amor, y mandará que te pongan el vestido, el anillo y las sandalias. Tú todavía temes por la afrenta que le has causado, pero él te devuelve la dignidad perdida. Tú tienes miedo al castigo y él, sin embargo, te besa. Tú temes, en fin, el reproche, pero él te agasaja con un banquete. Cosa tan bonita, ¿eh? Él te agasaja con un banquete. De ahí que lógicamente también nosotros, al pensar en este domingo de la misericordia, en todo lo que estamos dándole vueltas, y terminar con el domingo de la misericordia, la octava de Pascua, con este maravilloso y bellísimo evangelio, nos demos cuenta que el Señor nos ha querido mostrarnos sus llagas, porque las sigue teniendo. Y en el cielo, Cristo en cuerpo y alma, ese cuerpo glorioso, sigue teniendo esas llagas, que son la manifestación de su misericordia. Es como para decir a quienes allí están gozando y alabando y adorando a Dios todo el día, por esas llagas hemos sido curados. Ese dolor
nos ha salvado. Ese dolor nos ha salvado. Ha asumido, Él ha querido asumir el Hijo, por mandato del Padre, todos los pecados, y ese dolor del Hijo nos ha salvado. He hecho, y acabo ya, un breve comentario de todo esto, pero va para mucho. Vamos a mirar a la Virgen e invoquemos a María con ese título que el Papa ha querido, además, que sea una de las invocaciones de la letanía del Rosario: Mater Misericordiae, Madre de la Misericordia. Y acabo con estas palabras de San José María. Cuando somos de verdad hijos de María, comprendemos esa actitud del Señor, de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de misericordia. Nos duelen entonces los sufrimientos, las miserias, las equivocaciones, la soledad, la angustia, el dolor de los otros hombres, nuestros hermanos. Y sentimos la urgencia de ayudarles en sus necesidades y de hablarles de Dios para que sepan tratarle como hijos y puedan conocer las delicadezas maternales de María. A ella se lo pedimos y en ella ponemos todas estas intenciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.